Con este video vamos a empezar a explorar un poco más en relación a las ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado son algo ya un tanto más complicadas a las que se venían resolviendo hasta el momento. En la sesión anterior veíamos un tipo de ecuaciones muy características, que eran estas. Básicamente son ecuaciones donde podemos tener dos posibles soluciones a esta ecuación. Recordemos que la idea de ecuación es una expresión algebraica donde intentamos buscar un número. En este caso, digamos particular, lo que se busca es un número X, un número desconocido. Mirábamos la clase pasada que era muy sencillo encontrar esos valores desconocidos. En este caso era un valor posible 2 o otro valor posible -3. De tal manera que al reemplazar cualquiera de estos dos valores en la ecuación inicial y operar, íbamos a encontrar que eso iba a ser igual a 0, que es lo que estábamos buscando. Esto se hacía porque si reemplazaba 2 en esta parte, pues quedaba 2 menos 2, 0. Y eso al multiplicarlo con la otra parte, pues iba a tocar 0 como respuesta. Lo mismo sucedía cuando x era -3. Es decir que para esa ecuación teníamos solución con x igual a 2 o solución con x igual a 3, como lo mirábamos acá. Entonces, suponiendo que x era 2, en esta expresión cada vez que aparecía x yo iba a poner 2. Entonces tengo x más 3 significa tener 2 más 3. Y tengo x menos 2 significa tener 2 menos 2. Quizás lo que más me interese sea esta parte. 2 menos 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 me va a dar 0. ¿De acuerdo? Por el otro lado, 2 más 3 me va a dar 5. Y ya en esta parte, cuando multiplico 5 por 0, pues el resultado total va a ser 0, que es lo que estaba buscando. Por otro lado, si ahora pienso que o miro que ese x sea -3, al reemplazar en mi ecuación original voy a tener x más 3 significa tener -3 más 3. Y x menos 2 significa tener -3 menos 2. Ahora, -3 más 3, que es lo que me interesa, me va a dar 0. Y por otro lado, -3 menos 2 va a ser igual o equivalente a -5. Y pues obviamente 0 por -5 me da 0. Cualquiera de las dos posibles soluciones satisface la ecuación. Ahora, viene algo interesante. Y es que aplicando una propiedad que es la propiedad distributiva, puedo hacer un cambio de cara o un cambio de representación algebraica para esa expresión x más 3 por x menos 2. La propiedad distributiva es una propiedad que se aplica de la suma respecto a la multiplicación. Perdón, de la multiplicación respecto a la suma. ¿Qué significa? Que yo puedo distribuir un producto en una suma. En este caso, yo voy a aplicar la propiedad distributiva para esta expresión. Para aplicar la propiedad distributiva en un producto de esta categoría, lo que yo voy a hacer es multiplicar en un primer momento x por x. Eso me va a dar x al cuadrado. Posteriormente voy a multiplicar x por -2. Eso me va a dar -2x. Luego, con el otro término que es 3, multiplico por x. 3 por x me da 3x. Y después 3 por -2 me da -6. Si se dan cuenta, lo que he obtenido es una expresión algebraica que no se basa en el producto de dos monomios, sino que es una expresión algebraica que tiene bastantes términos independientes. En este caso tiene x al cuadrado menos 2x más 3x menos 6. ¿Puedo agrupar algo? Puedo agrupar estos dos términos. Puedo agrupar el -2x y el más 3x. ¿Por qué? Porque ambos son términos de la misma naturaleza. 3x menos 2x, pues obviamente me va a dar x. Es decir que puedo obtener esta expresión final, que es x al cuadrado más x menos 6. Es una expresión equivalente, es decir que representa lo mismo a la expresión inicial, ¿sí? Por eso yo obtengo este resultado,
que voy a subrayar con rojo, este resultado, donde me dice que x más 3 por x menos 2 es lo mismo o es equivalente a decir x al cuadrado más x menos 6. Listo. Si tengo que estas dos expresiones son equivalentes, representan lo mismo, al mostrarlos como ecuación, tienen que ser la misma ecuación. Entonces, si recordamos nuestra ecuación original, que nuestra ecuación original era x menos 2 por x más 3 igual a 0, es una ecuación que tenía las soluciones x igual a 2 y x igual a menos 3, como lo habíamos visto en un principio, que las voy a señalar acá. Estas eran las soluciones. Eso quiere decir que esas soluciones son las mismas para mi nueva ecuación. Es decir, para la ecuación x al cuadrado más x menos 6 igual a 0. ¿Por qué? Porque x al cuadrado más x menos 6 es lo mismo que x menos 2 por x más 3. Si son solución, al reemplazar x por 2 o por menos 3, al resultado me tiene que dar 0. En ese sentido, voy a mirar acá en esta primera ecuación. Como si x es igual a menos 2, al reemplazar la expresión al final me da 0. ¿De acuerdo? Entonces, tengo x al cuadrado más x menos 6. Voy a reemplazar a x por 2. X va a ser 2. Entonces, donde esté x, voy a poner a 2. X al cuadrado significa 2 al cuadrado. Más x sería más 2. Y el menos 6. 2 al cuadrado es 4. Luego queda 4 más 2 menos 6. 4 más 2 es 6. Y 6 menos 6 me da 0. Como vemos, 2 soluciona la ecuación. Ahora, voy a mirar qué sucede con x igual a menos 3. En este caso, tengo x al cuadrado más x menos 6. Donde esté x, reemplazo a menos 3. En el primer término x al cuadrado tengo menos 3 al cuadrado. En el segundo término, que es x, tengo a menos 3. Reemplazo totalmente el x por el valor que tengo en este momento, en este caso menos 3. Y menos 6. Menos 3 al cuadrado, es decir, menos 3 por menos 3. Es el producto de dos números negativos que me va a dar un número positivo. Y 3 por 3 es 9, es decir, que me da 9 positivo. Entonces, menos 3 al cuadrado es 9. Menos 3, ¿por qué? Porque estoy hablando de un número negativo, que es una resta, o determina esa resta, menos 6. Listo, voy a hacer esta primera operación, 9 menos 3 que me da 6, y luego a eso le voy a restar 6, en total tengo 0. Si nos damos cuenta, 2 y menos 3 son solución de esta nueva ecuación, que tengo acá. ¿Por qué? Obviamente porque x al cuadrado más x menos 6 es lo mismo que decir x menos 2 por x más 3. Es decir, son expresiones equivalentes. Recordémoslo y siempre tengámoslo en cuenta. Entonces, como les decía, la conclusión es la siguiente. Si yo tengo esta ecuación, puedo obtener otra ecuación al expandir esto a través de la propiedad distributiva. Que la propiedad distributiva es multiplicar con respecto a una adición o una resta. Al aplicar la propiedad distributiva obtengo esta nueva ecuación. Es lo mismo, representan lo mismo, aunque se escriban distinto, es lo mismo. Esto tiene nombres, esto tiene ciertas categorías que se les dan. A este tipo de ecuación se le llama ecuación de segundo grado factorizada. Factorizada, ¿por qué? Porque hay dos factores que se están multiplicando, que se están operando. Factores. Cuando hablamos de factorizar, que más adelante va a ser un procedimiento útil para pasar de esta expresión a esta expresión, es la forma como encontramos factores irreducibles.
de tal manera que sea más fácil encontrar la solución de una ecuación. Entonces, a este tipo de expresión se le llama ecuación de segundo grado factorizada, y a esta, que es la nuevo tipo de ecuación, se le llama ecuación de segundo grado expandida. Expandida, ¿por qué? Porque no está en términos de factores o no está factorizada. Estas dos expresiones, pues como les comentaba, son equivalentes, representan lo mismo aunque se escriba distinto. Hay que insistir en esa idea. Ahora, vamos a ver un ejercicio pues típico, un ejercicio donde aplicamos esta idea, este concepto. Lo primero que vamos a ver es que debemos encontrar la solución y la expresión expandida. Recuerden que esto es la expresión factorizada. Vamos a encontrar la expresión expandida de esa ecuación y vamos a encontrar las soluciones. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer para esta ecuación pues es encontrar sus soluciones, como nos lo indican acá. Lo primero es encontrar las soluciones. Luego de encontrar las soluciones de esta ecuación, nosotros vamos a encontrar su expresión expandida. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es una expresión factorizada y ahora lo que quiero hallar es la expresión expandida. Luego voy a demostrar que efectivamente esas soluciones encontradas también son soluciones de la expresión expandida. Ya lo miraremos en un minuto. Este es nuestro ítem B. Bien, primero lo que debemos hacer es, tenemos nuestra ecuación y vamos a encontrar las soluciones. Entonces las soluciones son muy sencillas. Recuerden, las soluciones para esta ecuación son con x igual a 5 y x igual a 2. ¿Por qué estas son soluciones de la ecuación? Si yo reemplazo a x igual a 5, miremoslo acá. Si reemplazo a x por 5, ¿qué voy a obtener? En el primer término voy a obtener 5 menos 5, que ese resultado me va a dar 0 y al multiplicar en total me va a dar 0. Y en el segundo término voy a tener a 5 menos 2. Luego, el primer término, que es 5 menos 5, me da 0. Y el segundo término, que es 5 menos 2, me da 3. Y 0 por 3, obviamente me da 0. Ahí nos damos cuenta que 5 es una solución, lo mismo sucede con 2. Ya he hecho la primera parte de mi ejercicio, que es encontrar sus soluciones. 5 y 2. 2 es solución porque si reemplazo en este término, 2 menos 2 me da 0 y el producto pues me va a dar 0 en total. Ahora, voy a tomar esa expresión x menos 5 por x menos 2 y voy a encontrar su expresión expandida, es decir, voy a aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es una propiedad de la división respecto a la multiplicación. En este caso se aplica multiplicando este término por este término, que es x por x. En ese caso me va a dar x al cuadrado, ¿cierto? Luego multiplico x por menos 2, que me va a dar menos 2x. Posteriormente multiplico menos 5 por x, que me va a dar menos 5x. Y finalmente menos 5 por menos 2, que me da como respuesta más 10. Más 10 porque son dos números negativos, el producto de dos números negativos es un número positivo. En este caso menos 5 por menos 2 me da más 10. Ahora bien, esta expresión que tengo acá tiene dos términos que son semejantes. En este caso los términos semejantes son menos 2x y menos 5x. Es decir que esto se puede expresar como x al cuadrado. Esos dos términos semejantes se pueden agrupar. Menos 2x y menos 5x es menos 7x más 10. Esta expresión, como es equivalente a x menos 5 por x menos 2, representa la misma ecuación. Es decir, esta ecuación igualada a 0, esa ecuación, que la voy a subrayar con rojo, representa lo mismo que esta ecuación.
Por consiguiente deberían de tener las mismas soluciones, que son las que estoy señalando acá, x igual a 5 y x igual a 2. Ahora, he encontrado la solución de la ecuación factorizada y he encontrado su equivalente expandida. El punto B nos dice que tenemos que demostrar que las soluciones de la ecuación factorizada son las mismas soluciones que la ecuación expandida. Bueno, acá nuevamente mi ecuación factorizada y mi ecuación expandida. Entonces voy a ver que si x es igual a 2, esta es solución para x al cuadrado menos 7x más 10. Eso quiere decir que donde esté x voy a reemplazarlo por 2. Esto va a ser igual a x, que va a ser 2 al cuadrado, menos 7 por 2, que es x, menos 10, más 10, perdón. Obviamente 2 al cuadrado es 4. 4 menos 7 por 2 va a ser menos 14, más 10. Menos 14, 4 menos 14 me da menos 10, más 10. Y menos 10 más 10, obviamente eso es 0. Como comprobamos, si x es igual a 2, esa es solución para la ecuación expandida. Vamos a comprobar lo mismo si x es igual a 5. Entonces tengo mi ecuación principal, x al cuadrado menos 7x más 10, y donde esté x voy a reemplazar por 5. Me queda 5 al cuadrado menos 7 por 5 más 10. 5 al cuadrado pues me da 25. 7 por 5 me da 35, menos 35, más 10. $25 menos 35 me da menos 10 y le sumo 10. Ahora, si tengo menos 10 y sumo 10, esto me da 0. Como notamos, para la ecuación expandida, tanto x igual a 2 como x igual a 5 son solución. ¿Por qué? Porque en ambos me da como respuesta 0 al reemplazarlo en la ecuación. ¿Qué es lo que se pide en nuestra ecuación? Que hayan números que satisfagan esa igualdad. Son ecuaciones, vuelvo y digo y vuelvo y repito que es lo importante, son ecuaciones que al final de cuentas representan lo mismo. La ecuación factorizada o la ecuación expandida, en este caso x menos 5 por x menos 2 igual a 0 y x al cuadrado menos 7x más 10 igual a 0, representan lo mismo. Son ecuaciones equivalentes.